Marcelo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, igualmente, muchas gracias. Bueno, creo que la pobreza no ha tocado tanto, cuando es un 52,9%, la verdad, empezar a echarse la culpa entre todos está bueno para justificar, pero en el fondo hay que ver que más del 50%, es decir, más de la mitad de la población argentina está en esta situación. Marcelo, es bárbaro, ¿no? Es tremendo. Ahora, la pobreza como la indigencia van creciendo, pero también se va normalizando en la sociedad. Lo llamativo es que hay sectores políticos que aún siguen invocando relatos discursivos, políticos, a favor de la igualdad en la distribución de las rentas, o de un Estado equilibrador de las desigualdades en la distribución de la renta o de la riqueza. Me refiero más precisamente al kirchnerismo, cuyo modelo económico es el gran causante de haber consolidado una situación de pobreza que, bueno, venimos arrastrando los argentinos desde hace bastante y demasiadas décadas, sin poder, acertar en políticas económicas que las reduzcan y las pongan en niveles tolerables, como sucede en otras sociedades democráticas. Nosotros vamos hacia un escenario donde esa desigualdad en la distribución de la renta, la pobreza, la indigencia, va a ir creciendo, porque, es la inflación, pero es también la posibilidad de acceso a bienes públicos y privados, de la cual una gran cantidad, ya son mayoría de argentinos, no pueden acceder. Claro, y hay que ver, ¿no, doctor? Porque verdaderamente uno comienza a analizar y se da cuenta que cuando llegan estos números empieza a reaccionar. Ustedes y nosotros siempre venimos hablando del tema no solamente inflacionario, sino de la pobreza, y la pobreza extrema. Cuando decimos que el 50% de la población argentina, que se calcula 40, 45 millones, está en estas condiciones, creo que es decir, en forma imaginaria nos damos cuenta que puede estar pasando, aunque puntualmente no tengamos los casos, ¿no es cierto? Bueno, esto es muy grave porque un país con casi el 66, 67 de los chicos de 0 a 17 años pobres o indigentes indican un futuro muy preocupante, porque no es solamente pobreza por ingresos, sino también la imposibilidad de acceder a derechos como la educación, la salud de calidad, saneamiento, es decir, una calidad de vida que te permita, más allá de la dificultad de los ingresos, de los trabajos, tener una vida digna y productiva. Entonces es muy complejo la situación, producto, como digo, de un modelo que fracasó y que en los últimos años, las últimas décadas, generaba destrucción de empleos, destrucción de riqueza, y con ello trae aparejado obviamente esta situación de pobreza e indigencia, con un presidente que ha tomado medidas económicas que han provocado una aceleración de esa pobreza y esa indigencia a partir de la mega devaluación de diciembre y de enero, y de una política económica recesiva, autoprovocada para bajar la inflación, con un incremento muy fuerte de los servicios públicos y de las tarifas de transporte, que hace que la contención de la inflación, la disminución de la inflación y la leve recuperación económica vía paritaria o aumento de jubilaciones y de salarios por inflación no repercute en una mayor producción, en un mayor consumo, porque todo ese dinero se va para pagar la boleta de la luz, del gas o el colectivo. Entonces, lo que nos preocupa es que ese escenario que el gobierno nacional ha optado para bajar la inflación, es muy recesivo, y no se ve que a corto plazo se revierta, porque de hacerlo, es probable que vuelva la inflación. Entonces estamos en una situación económica muy complicada, porque venimos mal
y las medidas que se toman, aunque en lo teórico pueden ser correctas, terminan desencadenando, bueno, que otras bombas exploten y se vaya generando más complicaciones en el tejido social de la República Argentina, sea trabajo, sea consumo, sea salir de la pobreza y la indigencia. De allí que lo esperado es que se logren acuerdos mínimos en el Congreso de la Nación, entre la Nación y las provincias, para ir recuperando el sector productivo a la medida que se va bajando la inflación, para poder ir revirtiendo esta situación tan grave como son los niveles de pobreza e indigencia en el país. Claro, y ahí donde desemboca, contigo también lo hemos hablado varias veces, esto que todos sabemos, el manejo, la manipulación histórica de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ¿no es cierto?, que es ANSES, y en el cual es una caja en la cual la maneja el Estado, la maneja Milei, si querés, o Caputo, pero además nunca se tiene información sobre eso. Nadie sabe cuáles son los movimientos. Eso no solamente pasa ahora, pasó también en la temporada de Massa. Entonces, cuando decimos esto, esos dineros deben ser exclusiva y excluyentemente para lo que significa los jubilados, pensionados y todas las... Bueno, han creado un montón de cosas para justamente porque es una caja fácil y porque cuando dan bonos, dan plata negra, y cuando se maneja plata negra, en este minuto es muy peligroso, Marcelo, ¿no? No, por supuesto. El anterior gobierno, cosa que ha descontinuado el actual, se financiaba con las famosas LELIQ, con lo cual captaba los ahorros de los argentinos para financiar el déficit fiscal, y también tomaba recursos del ANSE con ese propósito. Hoy el financiamiento es por las importaciones, con el famoso BOPREAL, para favorecer las importaciones y exportaciones argentinas, pero claramente si hay un sector al cual se le ha encomendado el sacrificio para el ajuste de la motosierra, es el sector de los jubilados y pensionados, y con ellos no solamente la caja de haberes previsionales, sino también del PAMI, lo cual es preocupante, porque es esto lo que yo planteo, la necesidad de pasar de la motosierra al bisturí, porque el ajuste que ha llegado a la Argentina no se va a ir mañana ni pasado, se va a quedar mucho tiempo. Entonces es el momento de que la política, con un criterio de prioridades, con un criterio de equidad, comience a hacer los ahorros donde se pueda y tratar de proteger a los sectores más débiles, más desprotegidos que tiene una sociedad, que son los ancianos y son los niños. Y esto no está pasando. Y este dato de la pobreza, donde que también indica que por primera vez se ha pasado la barrera de los 3 millones de jubilados pobres, es un indicador muy preocupante, porque de los 25 millones de argentinos pobres, bueno, tenés 3 millones de jubilados y 7 millones de niños. Entonces, creo que las políticas se deben pensar, articular y ejecutar, tratando de proteger a estos sectores más vulnerables, sabiendo y no desconociendo que tal vez una de las mayores políticas sociales que se tiene que implementar en Argentina es bajar la inflación, porque la inflación nos empobrece, impide que este país recupere la producción y con ello la generación de riqueza para su distribución. Pero también entendemos que esa recuperación no se va a dar si hundimos a los sectores más vulnerables, que lo único que pueden hacer con su jubilación es pagar la boleta de la luz, y ahora le están reduciendo, por ejemplo, el tema de las coberturas de los medicamentos. Creo que hay sectores donde se pueden mirar. Uno siempre mira a los empresarios prebendarios de Tierra del Fuego, y replantear esto de la motosierra por un bisturí. Mirá, no es solamente la pobreza y la indigencia, sino también la posibilidad de que a fin de año, ya lo dijo el jefe de gabinete, tenga que haber cortes programados, porque a nivel energético la política nacional ha terminado por desfinanciar un sector que exige inversiones siempre muy fuertes para mantener el flujo eléctrico. Entonces,
la pregunta es, si vas a conseguir el superávit fiscal no pagando la electricidad, bueno, la consecuencia va a ser los cortes de luz que vamos a tener en verano en los horarios pico de consumo de energía. Si la cuestión es no cubrir las necesidades de medicamentos y demás atención sanitaria de los jubilados, bueno, estamos afectando a un sector que no se puede defender, y esto lo hemos visto cuando se vetó la ley de movilidad jubilatoria, de que los jubilados, bueno, por una cuestión de edad, no pueden salir a defender sus derechos, como seguramente la semana que viene van a hacer los universitarios cuando el presidente anuncie el veto al financiamiento de las universidades públicas. Entonces, bueno, es acá donde tiene que aparecer la política, y creo que hay demasiada tensión, hay un discurso del gobierno nacional que sirvió mucho para la campaña, pero que me parece que no es el que sirve para resolver estos problemas graves y delicados que tenemos los argentinos. Claro, y estaba pensando que no había razón para justamente vetar este último aumento a los jubilados y pensionados, porque mirá, en el volumen de pobreza tenés que meter, no podés decir, no, mirá, acá no hay jubilados. No, la familia se empobrece de una manera exponencial cuando vos no te alcanza el dinero. Por eso hay, y lo sabés vos como abogado, mucha delincuencia y muchos, la inseguridad la venimos marcando desde toda esta semana en el departamento Chimba, y podés ir a Rawson, a donde vos quieras, vos sos una persona informada también, pero básicamente creo que este es el concepto que no lo entiende el presidente, y mira los números, tal vez pensando que con ese ahorro el país se salva. No, de esta manera no se salva, porque está haciendo pelota a un sector como son los jubilados y pensionados. Creo que esto que vos decís, jubilados, ancianos y niños, creo que este es el valor que hay que darle a la política, a la economía y a la tarea diaria en los distintos gobiernos. Sí, absolutamente de acuerdo, Carlos. Bajar la inflación es tal vez el principal mandato que la sociedad le dio a Milei. Y eso está bien que él esté cumpliendo, porque, insisto, bajar la inflación es parte de las políticas sociales para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Creo que eso no tiene discusión, y la sociedad lo entiende en carne propia perfectamente lo que significa no tener inflación en nuestra economía. Ahora, también creo que la gente ha empezado a entender que bajar la inflación es una condición necesaria, pero no es suficiente para que despegue la producción de bienes y servicios en la Argentina, que va a ser lo que va a generar consumo y con ello riqueza, y a partir de ahí una mejor distribución de la renta en su población vía tributaria y vía consumo, como decía. Por lo tanto, bueno, hoy uno empieza a advertir, y lo indican las encuestas, de que la sociedad comienza a preocuparse del rumbo económico que lleva adelante el gobierno nacional. Y no es una sociedad que piensa o que pregunta cómo anda la reserva del Banco Central, si vamos a poder pagar la deuda externa al momento que se venzan los compromisos, que es lo que miran los acreedores y los inversores globales que cuando se habla de la Argentina. Y seguramente todos estamos preocupados por la disparidad cambiaria y las exigencias del fondo y de los exportadores, de unificar el tipo de cambio, lo cual significaría una devaluación de la moneda, cosa que no sé si la sociedad argentina está dispuesta a resistir otra devaluación como fue la de diciembre. Entonces, el marco es muy complicado, los márgenes son muy estrechos, y la política no se puede dar el lujo de frustrar otra vez a la sociedad argentina para salir de esta crisis y de esta decadencia. De allí que me parece preocupante ese perfil populista del presidente de la Nación, de sus seguidores, de querer, como hizo Cristina en su oportunidad, ir por todo, y si no es como las cosas las digo yo, no hay arreglos posibles. Me parece que la Argentina necesita en estos tiempos, en estas épocas, de dirigentes políticos que la tengan muy clara, que tengan la capacidad de lograr acuerdos por el bien común, por la Constitución, por el bienestar de la gente, y comenzar a ir desactivando todas estas bombas que hay
porque insisto, cada medida que se toma significa que 1, 2, 3, 5 bombas exploten y genera las complicaciones que hoy tenemos en la economía argentina. ¿Quién puede estar en contra de que se baje o no se cobre más el impuesto país a las importaciones? Nadie. El problema es que si no se cobran esos impuestos, va a haber una mayor demanda de dólares, que es lo que no tienen los argentinos. Y si hay una mayor demanda de dólares, corremos el riesgo de una nueva corrida bancaria o una corrida del dólar con una devaluación. Entonces, los problemas económicos están, la política lo debe resolver y es lo que la sociedad le tiene que exigir a todos sus actores políticos, es ponerse de acuerdo, dejar de lado las diferencias, por lo menos los sectores mayoritarios, y ir resolviendo estos entuentos que tenemos en materias económicas. Claro, estaba pensando también, Marcelo, que ya pasando al plano local, que la justicia ya tiene nuevos funcionarios en puestos clave, 13 hombres y 8 mujeres. Carlos. 13 hombres y 8 mujeres. ¿Hola? ¿Escuchás? Ahora te escucho perfecto. Digo, ya metiéndonos en San Juan y en la política, la justicia ya tiene nuevos funcionarios en puestos clave, 13 hombres y 8 mujeres. Bueno, sí, ayer se han terminado por designar 21 vacantes que había en el Poder Judicial. Creo que una de las cuestiones más significativas es que, y en esto vos, Carlos, lo vas a entender perfectamente, vuelto a los 90. Este es un dato importante, porque en los últimos 20 años el justicialismo tenía la mayoría absoluta tanto en el Consejo de la Magistratura como en la legislatura. Entonces, las personas que se designaban respondían a ese espacio político mayoritario que era el justicialismo. Hoy lo que estamos advirtiendo es que ayer se ha dispuesto designaciones que responden a distintos bloques políticos, incluso también de la Corte y de la Fiscalía General. Con lo cual, el dato interesante es que la justicia no va a seguir siendo cooptada por el Partido Justicialista. ¿Ha designado el justicialismo? Sí, hay casos notorios, como el caso de Carlos Lorenzo o de Albo, que son del sillón político de la anterior gestión, pero ya no son los 21. Y esto es un dato importante. Ahora, en los 90 el sistema que permitía que las fuerzas políticas con representación legislativa se turnaran a la hora de designar magistrados no es un sistema bueno. Es mucho mejor al que hemos vivido en los últimos 20 años, pero no es el sistema que necesitamos los sanjuaninos. Por eso yo celebro un reportaje que se le ha hecho el vicegobernador en un medio electrónico de la provincia de San Juan, donde cuenta en 10 puntos por dónde pasará la reforma del Consejo de la Magistratura. Nosotros necesitamos un Consejo de la Magistratura objetivo, transparente, que le garantice a la justicia de San Juan que los que llegan no es por acomodo ni por pertenencia partidaria, sino porque son idóneos, más allá de sus ideologías políticas. Luego la legislatura, con criterio político, podrá designar entre Juan, Pedro, María, pero ya tener una base de sustentación que es una idoneidad comprobada con exámenes escritos, orales, con entrevistas públicas y con votos fundados de los consejeros. ¿Por qué este sí, por qué este no? Y llegará el momento, tal vez, ¿por qué no ilusionarnos?, que en la Cámara de Diputados la discusión política de la designación no pase por el hecho de que Juan Pedro María es de nuestro partido o es pariente de gente de nuestro partido, sino por su pensamiento ideológico jurídico. Ayer lo que no se ha visto es que se propongan gente a cubrir vacantes en la justicia porque, a ver, por su visión conservadora o su visión liberal o progresista de la justicia, porque el fiscal tal es mano dura o el fiscal cual es garantista. Yo creo que la política tiene que entrar a debatir la conformación de su poder judicial no por el toma y daca de los cargos, sino por su visión ideológica de cómo debe funcionar la justicia en la provincia de San Juan. Claro, y ya tenés en el propio Consejo de la Magistratura la supremacía oficialista en términos de ponerse de acuerdo. Entonces, lo que sale de ahí, la Cámara tiene que resolverlo. Por eso la primera zaranda es el Consejo, y eso no está funcionando. Ha habido
en los hechos, desde que se sancionó la Constitución del 86, al poco tiempo, en la práctica se hizo una enmienda constitucional y la finalidad del Consejo de la Magistratura nunca se cumplió. El Consejo es una intervención para garantizar que la Cámara de Diputados trate ternas sobre la base de gente que garantice idoneidad. Si vos no tomás examen escrito, no tomás un examen oral, no haces entrevistas públicas, no valorás los antecedentes académicos de los que se presentan, y bueno, es absolutamente discrecional y arbitrario, y pasa lo que ha sucedido en todos estos últimos años, que los que han llegado es por acomodo. Y que en la justicia se termine el acomodo es muy importante, porque va a impactar en una cultura política que nos embarga a todos los sanjuaninos, donde pareciera que las cosas vos las podés conseguir mejor si tenés un padrino o un contacto, y no es así. Tiene que ser por mérito y por idoneidad, fundamentalmente si son cargos constitucionales. Cuando vos a la sociedad le decís que las cosas se consiguen por acomodo, porque tenés un padrino o un contacto, lo que le estás transmitiendo a la sociedad es que si vas por izquierda es mejor, si naciste en una cuna de oro tenés una ventaja, es decir, planteás criterios de desigualdad ante la ley y generás miedo, porque el que no se adapta a ese microclima del acomodo y el tráfico de influencia, y bueno, tiene miedo de vivir una sociedad libre, y eso no es bueno, y eso seguramente cuando se cambie en el orden de la justicia, eso va a impactar políticamente y para bien en la provincia de San Juan. Claro, y estaba pensando también que hay al menos dos funcionarios que yo conozco que a los 65 se podrían haber jubilado. Uno es Guillermo de Santi, actual cortista, y el otro es Carlos Lorenzo, que ya está llegando a eso. Pero lo que pasa es que cualquier extensión que se haga, en el caso de Santi, va a la Corte y el que decide eso es él mismo. La prolongación o la prórroga o no. A ver, pero en la Constitución de San Juan no hay, como en la Constitución Nacional, una edad límite en que un juez tiene que jubilarse. Eso no existe en la Constitución de San Juan, por lo tanto, dura en su cargo mientras tenga buena conducta o decida jubilarse, o existe otro motivo por el cual deja el cargo, pero no por edad. Eso existe solamente en la Constitución Nacional. Por eso lo demás queda. Por eso es que Maqueda, que creo que cumple año el 29 o 30 de diciembre, los 75 años, él tiene que presentar la renuncia el día siguiente. Así es. Bueno, de todos modos, creo que esto de haber vuelto a los 90, me parece que has dado en el clavo, porque esto es lo que ha sucedido justamente en la provincia de San Juan. Ojalá, como dices vos, esto no se repita y como bien lo ha prometido o lo ha dicho el vicegobernador, creo que por ese tamiz pasa el cambio para que la renovación no sea el gatopardismo, ¿no? Sí, así es. Yo creo y tengo confianza de que esta gestión va a presentar a la brevedad un proyecto y esperemos que salga antes de que se vuelvan a convocar a cubrir vacantes. San Juan necesita una separación de sus instituciones democráticas y republicanas que fueron muy dañadas, muy lastimadas por las gestiones anteriores. Y eso va a ser muy bueno porque acá, cuando vino la discusión del SIGI, mucha gente, fundamentalmente sectores empresariales, creen que una política ventajosa de lo tributario arancelario va a permitir que lleguen inversiones. Los malayos de Petronas, ya lo han dicho Argentina, ni con SIGI invierten en este país por los problemas institucionales y políticos que hay. Y lo dice una empresa de Malasia, no lo dice una empresa de Suecia o de Suiza. Entonces, tenemos que ponerle mucha atención a la calidad institucional de nuestra democracia republicana y constitucional para que realmente seamos serios para los sanjuaninos y a la vista del resto de los ciudadanos de Argentina y del mundo que quieran invertir en la provincia de San Juan. Doctor Marcelo Arancibia, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a vos. Un abrazo. Ahí estaba con nosotros Marcelo Arancibia, bueno, con una posición muy concreta, contundente respecto a lo que ha pasado ayer con las designaciones en el Poder Judicial, bueno, donde se ha mantenido sin duda alguna el vínculo o al menos la decisión de
la política metida en el tema, y bueno, esto sucede y se hace foco en lo que es el caso Juan Carlos Lorenzo y Albo, Albo que fue funcionario también de UNIAC. Hacemos la pausa.